Buenas tardes, mi nombre es Matías Vera y nosotros vamos a presentarle un problema de conducción de calor. Los integrantes son Anaí Silva Puebla, Andrés William Reyes y al habla Matías Vera Ibar. Bueno, nuestro problema de conducción dice lo siguiente. Una placa rectangular bidimensional se sujeta a condiciones de frontera preestablecidas mediante los resultados de la solución exacta para la ecuación de calor de Fourier. Calcular la temperatura en el punto medio, es decir, en el punto 1 y un medio, considerando los primeros 5 términos diferentes de cero de la serie infinita que debe evaluarse. Estimar el error que resulta de utilizar solo los primeros 3 términos de la serie infinita. Elabore una gráfica de las distribuciones de temperaturas T de x, un medio y T de 1, i. Aquí se puede apreciar una placa bidimensional con las condiciones de frontera T1 50 grados, T2 150 grados, T3 100 grados, T4 0 grados, una altura de 1 metro y un largo de 2 metros. Analizando el problema, tenemos que se pide encontrar la solución exacta del problema bidimensional T de x, y, para luego evaluar los puntos pedidos bajo las condiciones necesarias. Para resolver el problema que pareciera muy complicado se usa el principio de superposición para la simplificación. Aquí nosotros presentamos la ecuación de difusión, pero el problema de este caso tiene condiciones especiales, las cuales son que es sin generación interna de energía, en condición de estado estable, y el material es isotrópico. Por lo tanto, se pueden apreciar las condiciones necesarias y qué es lo que implica en la ecuación de difusión, cada una de estas. Bueno, este problema se resuelve por el principio de superposición, el que dice que si nosotros tenemos una placa con tres condiciones de frontera distintas de cero, como en este caso, podemos simplificarla en tres problemas distintos, en la sumatoria de los tres problemas distintos, donde solamente uno de ellos, una condición de frontera de ellos es distinta de cero. Nosotros nombramos a la solución general t de x, y, y a las otras soluciones, por ejemplo, como se aprecia en el dibujo, φ1 de x, y tiene esas condiciones de frontera, φ2 de x, y tiene ciertas condiciones de frontera y φ3 las que restan. El caso para φ1 de x, y, las condiciones de frontera. ¿Cuáles son las condiciones de frontera de el problema? Como se aprecia en el dibujo, se ve que φ1 de x, 0 es igual a 0 grados, φ1 de x, 1 es igual a 150 grados, φ1 de 0, y es igual a 0 grados y φ1 de 2, y es igual a 0 grados. Por lo tanto, aplicando la ecuación de difusión para este caso, como nosotros mencionamos anteriormente, con las condiciones especiales de sin generación interna de energía y con estado estable e isotrópico, queda la ecuación que se ve ahí. La derivada doble de φ1 con respecto a x y la derivada doble de φ1 con respecto a y, que es una ecuación parcial. Aplicando el método de separación de variables para resolver la ecuación diferencial parcial, se tiene que nosotros aplicamos φ1 de x, y como una multiplicación de funciones tanto de x como de y. Al aplicar nuestra condición y resolver las derivadas parciales, nos queda la ecuación que se ve ahí último, que es y por la derivada doble de x sobre x más x por la derivada doble de y sobre la función y sobre y es igual a 0. Al multiplicarlo
la ecuación por 1 partido de x por y, nos queda una ecuación que nosotros sabemos que es igual a 0. Para que esta ecuación se cumpla que es igual a 0, ¿qué es lo que se sabe? Que la suma de estas dos, o sea, que cada una de estas debe ser una constante. Constante que se llama de separación, como lo dice la diapositiva. Entonces, como lambda cuadrado es una constante, pueden haber tres casos para esta constante, lambda cuadrado. Cuando lambda cuadrado es menor que 0, la solución es como se ve aquí en la diapositiva. F1 de x como y es igual a C1 por E menos lambda i más C2 por E al lambda i por C sub 3 coseno hiperbólico de lambda x más C sub 4 por seno hiperbólico de lambda x. Aplicando las condiciones de frontera, primero aplicando esa condición de frontera, nosotros sabemos que C sub 3 es igual a 0. Aplicando la segunda condición de frontera, tenemos que C sub 1 es igual a menos C sub 2, pero al aplicar la tercera condición de frontera, nos queda un problema. ¿Cuál es este problema? Que en esta ecuación 0 es igual a C sub 2 por C sub 4 por seno hiperbólico de lambda x por E a la menos E a lambda i menos E a la menos lambda i implica que lambda, C sub 2 o C sub 4 necesitan ser igual a 0. Por lo tanto, no hay solución que satisface la ecuación, lo que es decir que es una solución trivial, es decir, todo es 0. Y para nuestro análisis sobre la distribución de temperatura, no satisface. Ahora, entonces, otro caso para lambda cuadrado, cuando lambda cuadrado es igual a 0, cuya solución es phi1 de x, y es igual a c sub 1 por e a la menos lambda i más c sub 2 por e a la lambda i por c sub 3 por x más c sub 4. Aplicando las condiciones de frontera, esa primera condición de frontera, tenemos que c sub 4 es igual a 0. Aplicando la segunda condición de frontera que se ve ahí, tenemos que c sub 1 es igual a menos c sub 2, pero de nuevo al aplicar la tercera condición de frontera, phi1 de 2, y es igual a 0, tenemos que 0 es igual a c sub 2 por c sub 3 por 2 por e elevado a lambda i menos e elevado a menos lambda i, lo que significa que en este caso, de nuevo, para que se cumpla esa condición, lambda c sub 2 o c sub 3 necesita ser igual a 0. Por lo tanto, para lambda cuadrado igual a 0 no hay solución que satisface la ecuación, es decir, es una solución trivial. El único caso que nos queda es cuando lambda cuadrado es mayor que 0, cuya solución es phi1 de x, y es igual a c sub 1 por coseno de lambda x más c sub 2 por seno de lambda x más por c sub 3 por e a la menos lambda i más c sub 4 por e a la lambda i. Aplicando las condiciones de frontera, nuestra primera condición de frontera nos da que c sub 1 es igual a 0, nuestra segunda condición de frontera nos da que c sub 3 es igual a menos c sub 4, nuestra tercera condición de frontera no nos pone problema, ya que queda en que seno de 2 lambda es igual a 0, y esto sí puede cumplirse cuando lambda por 2 es igual a npi, con n perteneciente a los enteros obviamente. Por lo tanto, lambda puede tomar el valor npi medios. Simplificando y aplicando estas tres condiciones que nosotros ya hemos aplicado, se tiene que phi1 de x, y es igual a 2 por c sub 2 por c sub 4 por seno de npi medios x por seno hiperbólico de npi medios y, donde n nuevamente pertenece a los enteros. Pero como nosotros sabemos que 2 por c sub 2 por c sub 4 es una constante, podemos simplificarla y llamar a esta multiplicación de constante otra constante llamada j sub n para nuestra conveniencia. Entonces se tiene que para cada valor de n se obtiene un valor de lambda que proporciona una solución diferente a la ecuación phi1 de x, y igual a j sub n por seno de lambda x por seno hiperbólico de lambda i. Por lo que la suma general será la suma de todas las soluciones parciales de la forma phi1 de x, y es igual a la sumatoria infinita de n igual 1 del j sub n seno
de n pi medios x por seno hiperbólico de n pi medios y. Ahora ya pertenece a los naturales, porque lo restringe la sumatoria infinita. Ahora, por último, aplicando la última condición de frontera para el caso de la placa bidimensional, se tiene que φ1 de x,1 es igual a 150, lo que implica que 150 es igual a la sumatoria infinita de n igual 1 de j sub n por seno de n pi medios x por seno hiperbólico de n pi medios. Pero nosotros sabemos por Fourier que cada función se puede escribir como la sumatoria infinita de cosenos y senos, como se muestra en la diapositiva, con los coeficientes como se muestran ahí en la diapositiva. Por lo tanto, al comparar la ecuación de Fourier con nuestro problema, al compararlo, se tiene que el coeficiente a sub n es igual a 0, el coeficiente a sub 0 es igual a 0, y nuestra función f de x es igual a 150. Lo que implica que j sub n por seno hiperbólico de n pi medios es igual a la integral de 0 a 2 de 150 por seno de n pi medios x, para encontrar el coeficiente j sub n en este caso. Aplicando todas todos los cálculos algebraicos y matemáticos, se tiene que j sub n es igual a 300 por 1 menos 1 elevado a n partido por n pi seno hiperbólico de n pi medios. Luego se tiene la solución general de φ1 de x, y, que sería la sumatoria infinita de n igual 1 de 300 por 1 menos 1 elevado a n partido n pi seno hiperbólico de n pi medios por seno de n pi medios x por seno hiperbólico de n pi medios y. Lo interesante de aplicar el método de superposición es que podemos al resolver solamente un problema como fue φ1 de x, y, se pueden resolver los otros de manera muy sencilla. Por ejemplo, análogamente en los otros casos se puede resolver con un cambio de variable apropiado, como se tiene por ejemplo en el caso de φ2 de x, y, la placa bidimensional con las condiciones de frontera como se muestra ahí en pantalla, y aplicando nosotros el cambio x a y a x 1 a 2 y 2 igual 1, se tiene la solución φ2 de y, x, ya que hemos ya hecho el cambio de variables. Sumatoria hasta infinito de n igual 1 de 201 menos 1 elevado a n partido n pi seno hiperbólico de n pi 2 n pi por seno de n pi 2 por y por seno hiperbólico de 2 n pi x. ¿Por qué nosotros podemos saber la solución tan rápido? Porque al aplicar nosotros el cambio de variable, lo que estamos haciendo es transformar la condición de frontera que está a la derecha de la placa bidimensional, cambiar nuestro sistema de referencia y trasladar esa condición de frontera a la parte superior de la placa, para este caso. Por lo tanto, como nosotros ya resolvimos la solución para el caso en donde la condición de frontera es distinta de 0 en la parte superior de la placa, podemos aplicar el mismo razonamiento para φ2 de x, y, que en este caso es φ2 de y, x. Para φ3 de x, y, con las condiciones de frontera que se muestran en pantalla, que la parte izquierda es 50 grados, la única distinta de 0, haciendo el cambio x a y a 2 menos x1 a 2, 2 igual 1, estamos trasladando de nuevo nuestra condición de frontera a la parte superior, con el cambio de, por decirlo así, una rotación de la placa, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, nuestra solución podríamos saberla muy fácilmente.
la solución de phi3 de i, 2 menos x es igual a la sumatoria hasta infinito de n igual 1 de 100 por 1 menos 1 elevado a n partido npi por seno hiperbólico de 2npi por seno de 2npi y seno hiperbólico de 2npi 2 menos x. Por tanto, la solución final de la placa completamente con las condiciones de frontera, las tres distintas de cero, sería la sumatoria de las soluciones por separado, como se muestra ahí: t de x, i igual a la phi 1 de x, i más phi 2 de y, x más phi 3 de y, 2 menos x. Por lo tanto, nuestra solución total sería la que se muestra en pantalla, una solución de verdad grande, donde ya se hicieron todas las simplificaciones que se pudieron haber hecho. Entonces, ¿qué nos pide el problema? Que evaluemos la temperatura en el punto medio de la placa. Por lo tanto, como ya tenemos la solución, si evaluamos en el punto medio de la placa 1 y 1 medio, nos queda t de 1, 1 medio, que es igual a la sumatoria hasta infinito de n igual 1, de 1 menos 1 elevado a n, partido npi, por 300 por seno de npi medios, por seno hiperbólico de npi cuartos, partido seno hiperbólico de npi medios, más 300 seno de npi. Aquí ya se hicieron todas las simplificaciones, todos los cálculos posibles para hacer más sencilla y mostrar lo más sencillo la solución en el punto medio de la placa. Entonces, como nos pide el problema, considerando los primeros 5 términos distintos de cero, se obtiene lo que se muestra en pantalla, y al sumar los primeros 5 términos se obtiene una temperatura de 66,7699 grados centígrados. Y ahora, considerando los primeros 3 términos distintos de cero, se obtiene la solución de 66,8636 grados Celsius. Al calcular el error porcentual entre las fluctuaciones de estas temperaturas, se tiene que el error es aproximadamente de un 0.14033%, lo que es considerablemente bajo para tener una idea general del comportamiento o de la temperatura que hay en la placa, en el punto medio de la placa, como se pide. Bueno, aquí nosotros tenemos la solución completa de la placa bidimensional con las tres condiciones distintas de cero, y nos piden graficar t de 1, i. En este caso sería la sumatoria este infinito de n igual 1, de 1 menos 1 elevado a n partido de npi por 300 seno de npi medios por seno hiperbólico de npi medios i partido por seno hiperbólico de npi medios más 300 seno de 2 npi. Y t de x como un medio, sumatoria este infinito de n igual 1, 1 menos 1 elevado a n partido de npi por 300 por seno npi medios x por seno hiperbólico de npi cuartos partido seno hiperbólico de npi medios. Obviamente aquí ya se hicieron todas las simplificaciones posibles, para mostrar lo más pequeños estas ecuaciones que se ven un tanto largas. Bueno, ahora la vamos a graficar a través de MATLAB, y bueno, vamos a graficar estas sumatorias infinitas, pero al final de todas las diapositivas. Bueno, nosotros usamos la bibliografía de Fundamentos de Calor de Frank Incropera, basado en el ejercicio 4.2 de la página 194. Y usamos también el programa MATLAB 2010, que es el que vamos a mostrar a continuación en otro video. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Aquí en este video vamos a ver cómo graficar
las sumatorias infinitas que habíamos dejado pendiente en el problema, que son estas dos, t de i1,i y t de x,1. Nosotros vamos a graficarla a través del programa MATLAB 2010, que está aquí. Nosotros, al abrir el programa, como se mostrará ahora, vemos que al abrirlo entramos en la pantalla de comandos del programa, aquí es donde se pueden poner todas las funciones posibles que uno quiere, funciones de C o C++, para que el programa realice. Por lo tanto, tenemos vamos a graficar primero t de x,1 es igual a la sumatoria infinita de n igual 1 de 1 menos 1 elevado a n partido n pi por 300 por seno de n primeros x por seno hiperbólico de n pi cuartos partido seno hiperbólico de n primeros. Nosotros ya tenemos aquí graficadas, o sea, los comandos realizados ya, y solo vamos a copiarlos en el programa. Obviamente vamos a explicar el porqué de cada comando. Por ejemplo, en este caso aquí el x que nosotros definimos representa al n de la sumatoria y el y representa el x de la sumatoria aquí de t de x como primero. Nosotros solo pusimos los primeros 10 términos de la sumatoria infinita para solo tener una idea de cómo se distribuye la gráfica en 3D. Y tenemos que x va de 1 a 10 y lo queremos con un espaciado de 1. Vamos a mostrar aquí en medio. El y, que aquí representaría al x, va de 0 a 2, que es de la placa bidimensional, con un espaciado de 0,1. Después de definir eso, definimos la función que es igual a 1, como se muestra aquí, 1 menos 1, en este caso elevado a x partido por xpi por 300 por seno de xpi medios y por seno hiperbólico de xpi cuartos partido seno hiperbólico de xpi medios. Como nosotros tenemos una sumatoria infinita, tenemos muchos resultados. En este caso solamente ponemos los primeros 10 términos, pero nosotros queremos que recorra esos resultados con cada posible valor de x que nosotros hemos definido. Por lo tanto, es por eso que realizamos dos for. Un for que recorra a i de 1 a 10, que en este caso representa al x, y otro for que recorra que sea j de 1 a 21. ¿Por qué de 1 a 21? Porque al separar i de 0 a 2 en un espaciado de 0,1 quedan 21 pasos, por decirlo de alguna manera, o 21 cálculos que nosotros queremos recorrer. Después, estos resultados al calcular el computador nosotros los vamos a dejar en una matriz de z definida como z de i, j e igual a f de x que representa el i que representado por j. Al terminar estos recorridos terminamos con dos end, y al tener ya los resultados nosotros queremos que nos muestre una malla que, como dice aquí, malla de i, x, z, que serían los resultados que calculó el computador. Al hacer enter podemos ver que nos entrega la gráfica en 3D de nuestra sumatoria con 10 términos que nosotros hemos elegido para tener solamente una idea de cómo se distribuye en 3 dimensiones. Aquí se puede apreciar la gráfica en 3D de la distribución de calor en t de x,1. Por tanto, ahora lo que nos queda es graficar t de 1,i, que es igual a la sumatoria infinita de n igual 1, de 1 menos 1 elevado a n partido de n pi por 300 por seno de n pi medios por seno hiperbólico de n pi medios y
partido por seno hiperbólico de n pi medios más 300 seno de 2n pi por i. Por tanto, aquí nosotros ya tenemos definida cómo graficar esta sumatoria infinita. Vamos a explicar nuevamente por qué. Tenemos que aquí el x vendría representando nuestro n también de la sumatoria, y el i representaría el i también de la sumatoria, o sea, de la función que aparece. Nosotros aquí definimos la función como aparece aquí en la gráfica: 1 menos 1 elevado a x partido de xpi por 300 por seno de xpi medios por seno hiperbólico de xpi medios y partido por seno hiperbólico de xpi medios más 300 seno de 2 xpi por i. Nosotros también queremos que recorra, por lo tanto ponemos nuevamente a 2 for i de 1 a 20, que en este caso usamos los primeros 20 términos de la sumatoria infinita, no los primeros 10, los primeros 20, y otro for de j de 1 hasta 11, porque el i en este caso va de 0 a 1, que sería la placa bidimensional, y que sería la altura, y con un espaciado de 0,1. También lo guardamos en la misma matriz z de i, j igual a f de x, representada por i y representada por j. Eliminamos nuestros recorridos con dos end y ponemos la malla de i, x, z. Al hacer enter podemos visualizar nuestra gráfica en 3D. Nosotros, cuando aparece este error, lo más fácil y simple sería cerrar el programa y volver a abrirlo. Ese es un error porque nosotros ya hemos definido esa matriz de z de x y j, por eso que no nos deja usarla de nuevo. Pero nosotros, al reiniciar el programa, como lo hicimos aquí nuevamente, y poner la función que queríamos graficar, que es t de 1,i, nos sale perfectamente la gráfica, que es distinta a la anterior, como se puede apreciar en la gráfica 3D. Por tanto, ahí estarían las dos gráficas de sumatorias como nos pide el problema que hemos realizado. Bueno, la otra forma de solución que tenemos para tener un análisis más general sobre la placa bidimensional, que puede ser como un análisis más ingenieril, es a través del programa MATLAB, de nuevo, que tenemos aquí. Nosotros, al abrir el programa, como tenemos aquí, ponemos la función pdTool, que significa Partial Differential Equation Tool, o sea, herramienta de ecuaciones diferenciales parciales. Nosotros aquí se ve claramente que tenemos un sistema de referencia, el cual podemos cambiar como nosotros queramos. Yo lo voy a cambiar los límites de los ejes para tener una forma más cómoda de trabajar sobre la placa bidimensional. Hacemos los cambios, aplicamos, y también voy a agregar una malla para poder hacer un dibujo mucho más exacto de la placa bidimensional. Aquí se ve las herramientas que están los 5 tipos de dibujos que podemos realizar sobre el sistema de referencia. Como el de nosotros es una placa bidimensional, elegimos el rectángulo. Nuestra placa está centrada en el origen, con una altura de 1 metro y un largo de 2 metros. Esta herramienta
Bueno, primero, como nosotros estamos estudiando un problema de difusión de calor, vamos aquí donde sale la escala general y cambiamos a donde dice difusión, que es nuestro caso. Esta herramienta, como iba diciendo anteriormente, sirve para agregar las condiciones de frontera de la placa bidimensional. Al hacerle clic, puedo elegir las condiciones de frontera que quiera para todas las partes de la placa. Al hacer doble clic en la parte izquierda, por ejemplo, vemos que tenemos dos condiciones de frontera. ¿Cuáles son? Las de Dirichlet y las de Neumann. Las de Neumann se relacionan más con una transferencia de calor a través de convección, por lo tanto no es nuestro caso. Y la de Dirichlet se relaciona con una transferencia de calor a través de la conducción. Es por eso que esta es nuestra condición de frontera. La parte izquierda de la placa tenía una temperatura de 50 grados, la parte superior una temperatura de 150 grados, la parte derecha una temperatura de 100 grados y la parte inferior no tiene temperatura. Por lo tanto dejamos como estaba, una temperatura, o sea, no es que no tenga temperatura, sino que tiene una temperatura de 0 grados. Por eso que dejamos como estaba. Nosotros tenemos esta herramienta que sirve para realizar el espaciado de la placa. ¿Por qué un espaciado? Porque el programa realiza la solución a través de diferencias finitas. Es por eso que necesita un espaciado. Hacemos clic y vemos que la placa ya se ha realizado un espaciado. Para tener un espaciado mucho más fino o una solución mucho más exacta, podemos hacer doble clic, o sea, clic nuevamente y clic las veces que queramos. Tenemos, por ejemplo, ahí un espaciado mucho más fino. Para obtener la solución y la distribución de temperatura de la placa, vamos a plot. Yo voy a parámetros para cambiar algunas cosas a los parámetros de la solución. Y por ejemplo, el color del mapa está en frío, yo quiero el color del mapa en caliente. Aquí ponemos plot y el computador realiza la solución. Como se puede ver aquí, en los colores representan la distribución del calor en una placa bidimensional de estado estable sin generación interna de energía y de material isotrópico. Si nosotros vamos a la parte central de la placa, como era en nuestro caso, podemos ver que la temperatura está entre 60 y 80 grados, es decir que nuestra solución sí era la que estábamos estudiando. O sea, esto corrobora nuestra solución exacta. ¿Para qué sirve esta solución, por ejemplo? Cuando uno necesita una solución mucho más rápida y necesita un análisis mucho más general del material o de lo que se esté estudiando, del problema que se tenga sobre conducción del calor. Se usan estos programas, ya que uno puede ver a grandes rasgos cómo se distribuye la temperatura, donde es más fuerte, donde es más débil, o sea, decir donde hay más o menos temperatura, cuáles son los puntos, etc. También podemos tener la solución en tres dimensiones. Vamos a plot, los parámetros, y ponemos donde dice height 3D plot. Apretamos plot y nos da la solución en una gráfica en tres dimensiones de la distribución de temperatura de la placa bidimensional de estado estable sin generación de energía y material isotrópico. Bueno, eso ha sido las dos formas de poder analizar nuestro problema de conducción del calor. Espero que haya sido interesante para ustedes y de mucha información. Muchas gracias por escuchar. Adiós.